Esta noche vamos a hablar de una criatura que desafía todo lo que creemos saber sobre la inteligencia. Un ser con 3 corazones que laten en sincronía perfecta, bombeando sangre del color del cielo nocturno. 9 cerebros que procesan el mundo de formas que apenas comenzamos a comprender. Una piel que no solo cambia de color, sino de textura, transformándose de lisa a rugosa en el tiempo que tardas en parpadear. Todo esto en un cuerpo completamente blando, sin un solo hueso que lo sostenga. Pero aquí está lo verdaderamente extraordinario. Esta criatura nace completamente sola, sin padres que le enseñen, sin hermanos con quienes practicar, sin manada, sin familia, sin mentor. Desde el momento en que emerge del huevo, está por su cuenta, y aún así aprende, resuelve problemas, planifica, crea estrategias de caza que nunca nadie le mostró. No es ciencia ficción, vive en el océano, y es una de las criaturas más extrañas que habitan este planeta. El pulpo. Antes de continuar, si disfrutas estos viajes nocturnos por el lado extraño de la naturaleza, dale like al video y suscríbete. Solo si realmente quieres acompañarme en estas exploraciones. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Me gusta saber quién está despierto conmigo en la oscuridad. Ahora, apaga las luces, ponte cómodo y adentrémonos juntos. Imagina que eres un cangrejo que descansa entre las grietas de un arrecife rocoso en el Mediterráneo. Es media tarde. La luz del sol penetra el agua en rayos dorados que danzan con las corrientes. Estás protegido aquí, entre estas piedras cubiertas de algas marinas y pequeñas anémonas. Has elegido bien tu refugio. El caparazón que te cubre es duro, resistente. Te has salvado de depredadores antes. Estás seguro. Entonces percibes algo, un cambio sutil en el agua. No es un movimiento exactamente, es más bien una presencia, algo que altera la presión a tu alrededor de forma casi imperceptible. Volteas lentamente, tus ojos compuestos escaneando el entorno en busca de la fuente. Hay una roca a unos 3 metros de ti, marrón oscura, cubierta de percebes y pequeñas incrustaciones de coral. La has visto antes. Está ahí desde que llegaste a este rincón del arrecife hace días. No representa ninguna amenaza. Es solo parte del paisaje submarino. Pero espera, esa roca acaba de moverse. Apenas 1 centímetro, tal vez menos. Probablemente fue tu imaginación, o quizás la corriente la desplazó ligeramente. Las rocas no se mueven solas, y entonces la roca cambia de color, de marrón tierra a gris moteado con manchas de verde. Ondas de pigmento recorren su superficie como nubes, pasando sobre una montaña al atardecer. La textura también cambia. Lo que era rugoso se vuelve liso. Lo que parecía sólido ahora ondula. Y lo que creías que era roca se despliega. 8 brazos emergen de la masa central, cada uno tan grueso como tu cuerpo entero, desplegándose en todas direcciones como los pétalos de una flor carnívora al abrirse. Cientos de discos circulares cubren la superficie inferior de cada brazo, palpitando suavemente, probando el agua. No es una roca, nunca lo fue.
Intentas retroceder hacia tu grieta, las patas moviéndose tan rápido como pueden contra el fondo rocoso. Pero ya es tarde. Uno de esos brazos se extiende hacia ti con una velocidad que desafía la física del agua. No hay tiempo para procesar lo que está pasando. El brazo te rodea y entonces sientes la presión. Docenas de ventosas se adhieren a tu caparazón con una fuerza que no debería ser posible. Cada una de ellas succiona con la potencia de una pequeña bomba de vacío. Tiras con todas tus fuerzas, las patas rascando inútilmente contra la roca, pero es como intentar escapar del fondo del océano mismo. Otro brazo se une al primero, luego otro. Tu cuerpo entero está ahora envuelto en una red viviente de carne y músculo que te arrastra inexorablemente hacia el centro de esa masa, hacia donde todos los brazos convergen. Y entonces lo ves. Entre los brazos, en el centro exacto de ese cuerpo blando, hay una boca. Pero no es una boca como las que conoces. Es un pico, afilado, duro, negro como el ébano, curvo como el de un loro, pero diseñado para un propósito mucho más oscuro. Sientes presión sobre tu caparazón, ese escudo que te ha protegido durante toda tu vida, que ha resistido las mordidas de peces y los golpes contra las rocas. Sientes cómo el pico encuentra el punto exacto, la unión perfecta donde tu armadura es más vulnerable. Y entonces cede. Con la misma facilidad con la que una grieta recorre un cascarón de huevo, tu caparazón se abre. No hay lucha prolongada, no hay batalla épica, solo eficiencia. El pico trabaja metódicamente, separando las placas que creías impenetrables, extrayendo tu carne con precisión quirúrgica. Es lo último que experimentas. Bienvenido al mundo del pulpo, el depredador que se esconde a plena vista, el cazador que no persigue a sus presas porque no necesita hacerlo. Simplemente espera, perfectamente camuflado, hasta que la comida camina directamente hacia él. Esta noche vamos a adentrarnos en la vida de uno de los animales más extraordinarios que existen. Vamos a explorar un cuerpo que parece diseñado por un comité de científicos locos. Vamos a entender una inteligencia que evolucionó en un camino completamente separado del nuestro, y aún así llegó a conclusiones sorprendentemente similares sobre cómo resolver problemas. Vamos a conocer a un ser solitario que aprende todo por sí mismo, que vive rápido y muere joven, pero que en ese breve tiempo demuestra una capacidad cognitiva que rivaliza con la de muchos mamíferos. Vamos a hablar de anatomía alienígena, de estrategias de caza que parecen ciencia ficción, de un ciclo de vida brutalmente breve pero intenso. Y vamos a intentar responder a una pregunta que obsesiona a los biólogos marinos. ¿Qué tan inteligente es realmente el pulpo? Comencemos por el cuerpo, porque es ahí donde todo se vuelve extraño. El pulpo posee 3 corazones, no 2 como algunos anfibios. 3. 2 de ellos, los corazones branquiales, se dedican exclusivamente a bombear sangre hacia las branquias, donde se oxigena. El tercero, el corazón sistémico, se encarga de distribuir esa sangre oxigenada al resto del cuerpo. Es un sistema redundante, eficiente, diseñado para mantener funcionando a un animal que necesita moverse rápido y pensar aún más rápido.
Cuando un pulpo nada, curiosamente, el corazón sistémico deja de latir. Es por eso que prefieren arrastrarse por el fondo marino en lugar de nadar, porque nadar literalmente detiene su corazón principal. Y esa sangre que bombean esos 3 corazones no es roja como la tuya. Es azul, azul verdoso, para ser exactos. No es una metáfora poética. Si cortaras a un pulpo, si pudieras ver su sangre oxigenada, sería literalmente del color del cielo en un día despejado. La razón es la hemocianina, una proteína basada en cobre que transporta el oxígeno en lugar de la hemoglobina basada en hierro que usamos nosotros. La hemocianina es más eficiente que la hemoglobina en aguas frías y con bajo oxígeno, exactamente el tipo de ambiente donde muchas especies de pulpos prosperan. Pero quizás lo más extraordinario de la anatomía del pulpo no son sus corazones o su sangre azul, son sus cerebros. 9 en total. Uno grande y central, ubicado en la cabeza, que contiene aproximadamente 500 millones de neuronas. Para ponerlo en perspectiva, un perro tiene alrededor de 530 millones. Un gato, 250 millones. El pulpo está ahí arriba con mamíferos que consideramos inteligentes. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante. 2/3 de las neuronas del pulpo no están en ese cerebro central. Están distribuidas en sus 8 brazos. Cada brazo tiene su propio ganglio neural, esencialmente su propio minicerebro con 40 millones de neuronas. Esto significa que cada brazo puede pensar por sí mismo, puede tomar decisiones independientes, puede resolver problemas sin consultar con la cabeza. Los científicos han observado brazos de pulpo que continúan explorando, cazando e incluso tratando de llevar comida a una boca inexistente después de haber sido separados del cuerpo. Los brazos saben qué hacer, tienen autonomía. Es como si el pulpo fuera no un animal, sino un comité de 9 individuos trabajando en coordinación, 8 expertos en tareas específicas reportando a un director central. Y esos brazos están cubiertos de ventosas. Un pulpo común puede tener hasta 200 ventosas por brazo. 1.600 ventosas en total. Cada una de ellas es capaz de moverse independientemente, de agarrar con una fuerza tremenda. Una sola ventosa puede levantar 30 veces su propio peso. Imagina que cada punto de contacto en tu cuerpo pudiera levantar un frigorífico completo sin esfuerzo. Ahora, imagina cientos de esos puntos trabajando en perfecta coordinación. Pero las ventosas del pulpo no solo agarran, también saborean. Cada ventosa está cubierta de quimiorreceptores, células especializadas que detectan sustancias químicas en el agua y en las superficies que tocan. El pulpo tiene más de 2000 puntos de sabor distribuidos por sus brazos. Es como tener 2000 lenguas explorando el mundo simultáneamente. Cuando un pulpo toca algo, no solo siente su textura y forma, también lo saborea. Puede detectar si es comestible, si es peligroso, si es interesante, todo con un simple roce. Y todo este sistema sensorial, todos estos cerebros, todas estas ventosas, todo existe en un cuerpo que no tiene ni un solo hueso. El único punto duro en todo el cuerpo del pulpo es ese pico negro que viste despedazando al cangrejo. Todo lo demás es músculo, órganos y piel.
Esto le otorga al pulpo una flexibilidad que desafía la comprensión. Si el pico puede pasar por un agujero, todo el cuerpo puede seguirlo. Un pulpo adulto del tamaño de una pelota de baloncesto puede comprimirse y pasar por un agujero del tamaño de una moneda. No hay esqueleto que limite su forma. No hay estructura rígida que restrinja su movimiento. Han documentado pulpos escapando de acuarios, pasando por tuberías de drenaje más delgadas que uno de sus brazos. Han visto pulpos entrando en botellas, navegando laberintos imposibles, deslizándose a través de rendijas que parecerían imposibles para cualquier animal de su tamaño. Es como si fueran líquidos inteligentes, capaces de adoptar cualquier forma que necesiten en el momento. Y luego está la piel, la gloriosa, incomprensible piel del pulpo. La piel de un pulpo contiene 3 tipos de células especializadas que trabajan en conjunto para crear el sistema de camuflaje más sofisticado del reino animal. Los cromatóforos son sacos de pigmento controlados por músculos diminutos. Cuando esos músculos se contraen, el saco se expande y el color se vuelve visible. Cuando se relajan, el color desaparece. Un pulpo puede tener hasta 200 cromatóforos por milímetro cuadrado de piel, cada uno capaz de mostrar rojo, amarillo, marrón o negro. Debajo de los cromatóforos están los iridóforos, células que reflejan la luz y crean colores azules, verdes y plateados. Y aún más profundo están los leucóforos, que reflejan la luz ambiental y ayudan al pulpo a igualar el brillo de su entorno. El sistema completo puede cambiar el color y el patrón de toda la piel del pulpo en 300 milisegundos, menos de 1/3 de segundo, más rápido que un parpadeo humano. Y no solo cambia de color, cambia de textura. Pequeños músculos pueden crear protuberancias en la piel, transformando una superficie lisa en una rugosa cubierta de espinas en segundos. El pulpo puede imitar rocas, corales, arena, algas, lo que necesite para desaparecer en su entorno. Y aquí está lo verdaderamente desconcertante. Los pulpos son daltónicos. Solo pueden ver en tonos de blanco y negro, tal vez algunos tonos de azul. No pueden ver los colores que tan perfectamente imitan. Entonces, ¿cómo lo hacen? La teoría actual es que su piel puede sentir la luz directamente. Los mismos tipos de proteínas fotosensibles que se encuentran en los ojos del pulpo también se han encontrado en su piel. Esencialmente, el pulpo ve con todo su cuerpo. No necesita que el cerebro procese la información visual y luego envíe instrucciones a la piel. La piel reacciona directamente a la luz, haciendo coincidir los patrones de su entorno de forma automática, casi refleja. Es un sistema descentralizado, como todo en el pulpo. El cerebro no controla cada detalle, delega, confía en que los sistemas locales, ya sean brazos o piel, harán su trabajo. Ahora que entendemos el cuerpo, hablemos de cómo lo usa para cazar. El pulpo es un depredador de emboscada. No persigue a sus presas a través del océano como lo haría un tiburón o un atún. No necesita hacerlo. Su estrategia es mucho más simple y mucho más efectiva. Esperar. Un pulpo cazando se posiciona cerca de donde sabe que pasarán sus presas. Rocas, arrecifes, grietas en el lecho marino. Lugares donde los cangrejos,
langostas, almejas y peces pequeños se aventuran regularmente. Y entonces se vuelve invisible. Se funde tan perfectamente con su entorno que es literalmente imposible detectarlo a menos que se mueva. Y el pulpo es paciente. Puede esperar horas sin moverse, solo los ojos girando lentamente, siguiendo el movimiento en el agua. Cuando la presa se acerca lo suficiente, el ataque es fulminante. Un brazo se dispara hacia adelante con una velocidad explosiva. Las ventosas se adhieren y en segundos la presa está siendo arrastrada hacia ese pico letal en el centro del cuerpo. No hay escape, no hay lucha prolongada, solo captura eficiente. Pero el pulpo no depende únicamente de la emboscada. También explora activamente. Extiende sus brazos en grietas y agujeros, probando, saboreando, buscando cualquier cosa que se pueda comer. Y aquí es donde esa inteligencia distribuida realmente brilla. Los brazos pueden trabajar en 8 lugares diferentes simultáneamente, cada uno explorando su propia área, cada uno tomando sus propias decisiones sobre qué vale la pena investigar. Cuando un pulpo encuentra una almeja o un mejillón, tiene 2 opciones. Puede usar la fuerza bruta, las ventosas tirando hasta separar las 2 mitades del caparazón, o puede usar química. El pulpo puede perforar un pequeño agujero en el caparazón con su rádula, una lengua cubierta de diminutos dientes, e inyectar veneno que paraliza al molusco y hace que sus músculos se relajen. El caparazón se abre, el pulpo se alimenta, y luego está el uso de herramientas. Sí, herramientas. El pulpo es uno de los pocos invertebrados que usa herramientas de forma documentada y repetida. Pulpos en Indonesia han sido observados recolectando mitades de cáscaras de coco vacías, llevándolas consigo mientras viajan, y luego ensamblándolas en refugios temporales cuando necesitan descansar. Es planificación, es previsión, es entender que algo que no necesitas ahora podría ser útil más tarde. Otros pulpos recogen piedras y conchas y las apilan alrededor de la entrada de sus guaridas, creando paredes protectoras. Algunos sostienen conchas planas sobre sus cuerpos como escudos mientras se mueven por áreas abiertas y expuestas. El pico del pulpo merece una mención especial. Es la única parte dura de su cuerpo, hecho de quitina, la misma sustancia que forma los exoesqueletos de los insectos. Tiene la forma de un pico de loro, curvado y afilado, con 2 mandíbulas que se mueven como tijeras. Pero a diferencia de un pico de ave, que es hueco y ligero, el pico del pulpo es denso y extremadamente duro. Tiene que serlo para perforar caparazones, romper conchas y desgarrar carne. La estructura del pico es una maravilla de la bioingeniería. Es más duro en la punta, donde hace contacto con la presa, y gradualmente se vuelve más blando hacia la base, donde se conecta con el tejido blando del pulpo. Este gradiente de dureza evita que haya un punto de ruptura abrupto, distribuyendo el estrés de forma uniforme. Si todo el pico fuera uniformemente duro, se rompería en la base al aplicar fuerza. Si fuera uniformemente blando, no podría cortar nada. El gradiente es la solución perfecta. Y ahora hablemos de la tinta. Cuando un pulpo se siente amenazado, cuando el camuflaje no es suficiente y necesita escapar, recurre a uno de los mecanismos de defensa más efectivos del océano:
expulsa tinta. Pero no es solo un chorro aleatorio de líquido negro. Es una estrategia en múltiples capas. La tinta del pulpo proviene de un saco especializado conectado a su sistema digestivo. Está compuesta principalmente de melanina, el mismo pigmento que da color a tu piel y cabello, pero en concentraciones extremadamente altas. Cuando se libera en el agua, la tinta forma una nube densa y oscura que puede persistir durante varios minutos, bloqueando completamente la visión. Pero la tinta del pulpo hace más que oscurecer el agua. Contiene compuestos que irritan los ojos y los sistemas sensoriales de los depredadores. Tiburones y peces que nadan a través de una nube de tinta de pulpo a menudo se detienen, desorientados, frotándose contra rocas para tratar de limpiar sus sistemas. La tinta también contiene químicos que interfieren con el sentido del olfato. Para depredadores que cazan por olor, como las morenas, es como ser cegados temporalmente. Y el pulpo usa la tinta de formas sorprendentemente sofisticadas. A veces libera la tinta en una nube difusa que llena el área y bajo su cobertura escapa en la dirección opuesta. Otras veces libera la tinta en una masa coherente, casi sólida, del tamaño y forma aproximados de su propio cuerpo. Esta masa tinta actúa como un señuelo. El depredador ataca al pulpo falso mientras el pulpo real huye. Es engaño, es subterfugio. Es exactamente el tipo de estrategia que esperarías de un animal inteligente. Pero incluso la tinta tiene sus límites. Es un recurso finito. El pulpo puede liberar tinta varias veces en sucesión rápida, pero eventualmente el saco se vacía y necesita tiempo para rellenarse. Es por eso que la tinta es el último recurso, no la primera línea de defensa. El camuflaje viene primero. El escondite viene segundo. La huida viene tercero. La tinta es para cuando todo lo demás falla. Y ahora hablemos del aspecto más brutal y fascinante de la vida del pulpo: su reproducción y su muerte. La mayoría de las especies de pulpo son semelparas. Es un término técnico que significa que se reproducen una sola vez en su vida y luego mueren. No es que mueran de vejez después de reproducirse. Mueren porque la reproducción activa un programa genético que termina sus vidas de forma deliberada y sistemática. Es muerte programada, inevitable. Para los machos el proceso comienza con la modificación de uno de sus 8 brazos. El tercer brazo derecho, en la mayoría de las especies, se transforma en algo llamado ectocótilo. Es un brazo especializado diseñado para un único propósito: transferir esperma. La punta del ectocótilo se vuelve más delgada, más flexible, y desarrolla un surco profundo a lo largo de su longitud. Cuando un macho encuentra a una hembra receptiva, que es receptiva solo brevemente durante su vida adulta, el cortejo puede ser cualquier cosa, desde un intercambio delicado de caricias hasta una lucha física, dependiendo de la especie. El macho extiende su ectocótilo hacia la hembra, alcanzando dentro de su cavidad del manto el espacio debajo del cuerpo donde están los órganos reproductivos, y deposita paquetes de esperma llamados espermatóforos. Y aquí está lo extraño. En algunas especies, el ectocótilo entero se desprende durante el apareamiento. Se separa del cuerpo del macho y permanece dentro de la hembra, continuando su tarea de transferir esperma
incluso después de que el macho se ha ido. Los primeros científicos que encontraron estos brazos separados dentro de hembras pensaron que era un tipo de parásito gusano. Les tomó décadas entender que era simplemente parte del pulpo. Después del apareamiento, el macho entra en declive. Deja de comer o come mucho menos. Sus sistemas comienzan a fallar. Los tejidos se degradan. En algunas especies se vuelve casi catatónico, simplemente flotando o asentándose en el fondo hasta que muere. Todo el proceso, desde el apareamiento hasta la muerte, puede tomar solo semanas. Es más rápido que un pensamiento. Un destello de éxito reproductivo seguido de un apagado inevitable. Para las hembras, el proceso es diferente, pero igual de terminal. Después del apareamiento, la hembra encuentra o crea una guarida, un espacio protegido, oscuro, seguro, y allí pone sus huevos, no docenas, no cientos, miles. Dependiendo de la especie, una hembra puede poner entre 50.000 y 200.000 huevos en largas cadenas que cuelgan del techo de su guarida como cortinas fantasmales. Y entonces comienza su vigilia. Durante semanas o meses, dependiendo de la especie y la temperatura del agua, la hembra permanece con sus huevos. Los limpia constantemente con chorros de agua de su sifón para evitar que crezcan hongos o bacterias. Los protege de depredadores, nunca los deja y nunca come. No es que no pueda salir a cazar, es que algo en su fisiología cambia, deja de sentir hambre. Sus glándulas ópticas, pequeñas estructuras cerca de sus ojos, comienzan a secretar hormonas que descomponen su cuerpo. Sus músculos se atrofian, su piel se vuelve pálida y moteada. Se está digiriendo a sí misma para proporcionar energía, para mantener el flujo de agua sobre los huevos. Es un sacrificio total. Los científicos han intentado salvar hembras de pulpo eliminando quirúrgicamente las glándulas ópticas. Las hembras sobreviven, abandonan los huevos, salen a cazar, viven meses o incluso años más. Pero los huevos, sin la atención constante, mueren. La evolución ha diseñado este sistema de forma brutal, pero efectiva. La supervivencia de los huevos requiere la muerte de la madre. Cuando los huevos finalmente eclosionan, diminutas versiones de pulpos adultos emergen. En algunas especies pasan semanas o meses como plancton, arrastrados por las corrientes oceánicas. En otras, se asientan inmediatamente en el fondo y comienzan sus vidas como pequeños cazadores. Pero en todos los casos, están completamente solos desde el momento en que nacen. La madre ha muerto, generalmente días o incluso horas antes de que eclosionen. El padre murió hace semanas o meses. No hay nadie que les enseñe cómo cazar, nadie que les muestre cómo camuflarse, nadie que les explique qué es seguro comer y qué los matará. Cada pulpo bebé debe aprender todo por sí mismo a través de prueba y error, y la mayoría no lo logra. La tasa de mortalidad de los pulpos jóvenes es abrumadora. De esos miles de huevos, tal vez solo 1 o 2 sobrevivirán hasta la edad adulta. Pero los que sobreviven, esos aprenden rápido. Y aquí es donde entramos en territorio verdaderamente fascinante. La inteligencia del pulpo.
Hay una historia famosa de un acuario en Nueva Zelanda, donde el personal notó que los peces en un tanque específico seguían desapareciendo durante la noche. No había signos de lucha, ningún cuerpo, solo peces que estaban ahí cuando se iban a casa y habían desaparecido por la mañana. Instalaron cámaras y descubrieron que un pulpo en un tanque adyacente estaba esperando hasta que las luces se apagaban, trepando fuera de su propio tanque, cruzando el suelo hasta el tanque de los peces, entrando en el agua, cazando y comiendo varios peces, y luego regresando a su propio tanque antes del amanecer. Lo hizo durante semanas sin ser detectado. Eso no es solo instinto, eso es planificación, es comprensión de causa y efecto, es la capacidad de formar un mapa mental del entorno, de recordar dónde están las cosas incluso cuando no están a la vista, de planificar una ruta, de ejecutar esa ruta en la oscuridad y de regresar al punto de partida. Es navegación espacial compleja. Es resolución de problemas. Es exactamente el tipo de comportamiento que asociaríamos con mamíferos inteligentes. Los pulpos en laboratorios resuelven laberintos, no solo una vez por casualidad, sino de forma consistente, recordando el camino incluso semanas después. Aprenden a abrir frascos con tapa de rosca para llegar a la comida interior. Y no solo frascos simples, frascos dentro de cajas, cajas cerradas con cerraduras. Los científicos han visto pulpos observar cómo los humanos abren contenedores y luego replicar exactamente los movimientos necesarios. Tienen memoria a corto y largo plazo. Pueden recordar cuál brazo usaron para explorar un agujero específico hace minutos y no volver a verificarlo innecesariamente. Pueden recordar a humanos individuales que los trataron bien o mal en el pasado y ajustar su comportamiento en consecuencia, acercándose a los amigables y evitando o incluso rociando con agua a los que no les agradan. Y tienen personalidades distintas. No todos los pulpos se comportan de la misma manera. Algunos son audaces, saliendo a explorar a la menor provocación. Otros son tímidos, permaneciendo escondidos incluso cuando parece seguro. Algunos son juguetones, interactuando con objetos en su entorno sin ningún beneficio obvio, solo aparentemente por diversión. Otros son serios, enfocados únicamente en la supervivencia. Los cuidadores de acuarios que trabajan con pulpos durante años hablan de ellos de la misma manera que hablarías de un gato o un perro. Con afecto, con respeto por su individualidad. Cuentan historias de pulpos que claramente reconocen a personas específicas, que juegan juegos de escondite, que roban herramientas de mantenimiento solo para ver la reacción del humano. Hay un test que los científicos usan para medir la conciencia de sí mismo, llamado la prueba del espejo. Pones a un animal frente a un espejo y ves si reconoce que la imagen es su reflejo, no otro animal. La mayoría de los animales fallan esta prueba. Pero delfines, algunos simios, elefantes y, curiosamente, algunos pulpos parecen pasarla. Se examinan a sí mismos. Cambian de color mientras observan su reflejo cambiar en sincronía. Exploran partes de su cuerpo que normalmente no pueden ver directamente. La pregunta de qué tan inteligente es el pulpo es complicada porque la inteligencia del pulpo es fundamentalmente diferente a la nuestra. No evolucionó de la misma manera.
Los vertebrados desarrollaron inteligencia a lo largo de millones de años de vida social, comunicación compleja, crianza prolongada de las crías. El pulpo es solitario. No comunica más allá de señales básicas de color durante el apareamiento o agresión. Sus crías nunca conocen a sus padres, y aún así es inteligente. Es lo que los científicos llaman inteligencia convergente. La evolución llegó a la misma solución: cerebros capaces de aprendizaje complejo y resolución de problemas, pero a través de caminos completamente diferentes. Si alguna vez encontramos vida inteligente en otro planeta, hay una buena posibilidad de que su inteligencia se parezca más a la del pulpo que a la nuestra. Completamente funcional, completamente efectiva, pero construida sobre principios fundamentalmente diferentes. Y lo que hace que la inteligencia del pulpo sea aún más notable es cuán poco tiempo tiene para usarla. La mayoría de las especies de pulpo viven solo entre 1 y 2 años. Los pulpos gigantes del Pacífico pueden vivir hasta 5 años, pero son la excepción. 1 a 2 años, desde el nacimiento hasta la muerte, desde no saber nada hasta dominar su entorno, cazar eficientemente, evitar depredadores y finalmente reproducirse. Todo en menos tiempo del que te tomó terminar la escuela secundaria. Es una vida concentrada, intensa, brillante y breve. Hablemos ahora de la diversidad, porque el pulpo no es una sola especie. Es aproximadamente 300 especies diferentes, cada una adaptada a su nicho particular. El pulpo común, Octopus vulgaris, es probablemente la especie más estudiada. Vive en el Mediterráneo y en aguas tropicales y templadas alrededor del mundo. Es de tamaño mediano, alcanzando hasta 1 metro de envergadura de brazo, y es el experto en camuflaje que hemos estado describiendo en su forma más pura. Luego está el pulpo gigante del Pacífico, Enteroctopus dofleini, el más grande de todos los pulpos. Puede alcanzar una envergadura de 9 metros de punta de brazo a punta de brazo y pesar más de 50 kilogramos. A pesar de su tamaño intimidante, es relativamente gentil, curioso e interactivo con los buzos. Es también la especie de pulpo más longeva, viviendo hasta 5 años en algunas circunstancias. En el extremo opuesto está el pulpo de anillos azules, género Hapalochlaena, nativo de las aguas tropicales desde Japón hasta Australia. Es pequeño, raramente más grande que una pelota de golf, y extraordinariamente hermoso. Su piel es amarilla con anillos azul brillante que pulsan cuando está amenazado o excitado, y es mortalmente venenoso. Su veneno contiene tetrodotoxina, la misma toxina que se encuentra en el pez globo, y es lo suficientemente potente como para matar a un humano adulto en minutos. No hay antídoto. Una mordida puede paralizar tus pulmones, deteniendo la respiración mientras permaneces completamente consciente. Es uno de los animales más venenosos del océano y no es más grande que tu puño. El pulpo mimo, Taumoctopus mimicus, descubierto solo en 1998 en las aguas de Indonesia, tiene una habilidad única entre los pulpos. Puede imitar activamente a otros animales. No solo camuflaje pasivo, mezclándose con el fondo,
sino imitación activa de criaturas específicas. Puede aplanar su cuerpo y deslizarse sobre el fondo como una raya venenosa. Puede esconder todos sus brazos, excepto dos, y nadar hacia atrás, haciéndose pasar por una serpiente marina venenosa. Puede formar su cuerpo en la forma y coloración de un pez león, incluso moviendo sus brazos de forma ondulante para imitar las aletas venenosas. Es teatro, es disfraz, es un nivel de engaño que rara vez se ve en el reino animal. En las profundidades abisales viven los pulpos Dumbo, género Grimpoteuthis, nombrados así por las aletas parecidas a orejas que sobresalen de sus cabezas, haciéndolos parecer el elefante volador de Disney. Flotan en la oscuridad completa a profundidades de entre 3.000 y 4.000 metros, los pulpos de aguas más profundas conocidos. A diferencia de sus primos de aguas poco profundas, no tienen sacos de tinta. No necesitan tinta. No hay luz en las profundidades. No hay nada de qué esconderse. Son suaves, casi translúcidos, adaptados perfectamente a un mundo de presión inmensa y oscuridad total. Y luego está el pulpo del coco, Amphioctopus marginatus, el usuario de herramientas que mencioné antes. Nativo de las aguas tropicales del Pacífico Occidental e Índico, es famoso por su comportamiento de recolectar y transportar mitades de cáscaras de coco, caminar por el fondo del océano con ellas y luego ensamblarlas en refugios temporales. Es planificación, es uso de herramientas. Es exactamente el tipo de comportamiento que antes creíamos exclusivo de vertebrados inteligentes. Cada una de estas especies y las cientos de otras que no hemos mencionado tiene sus propias adaptaciones, sus propias estrategias de supervivencia, sus propias peculiaridades. Pero todas comparten las características fundamentales que hemos explorado. Los 3 corazones, la sangre azul, los 9 cerebros, el cuerpo sin huesos, la piel cambiante, la inteligencia solitaria. Ahora hablemos de los mitos, porque el pulpo, siendo tan extraño, tan ajeno, ha inspirado historias durante tanto tiempo como los humanos han navegado los océanos. El kraken, la criatura legendaria de la mitología nórdica, un monstruo marino tan grande que podía arrastrar barcos enteros al fondo del océano. Las descripciones varían, pero muchas hablan de tentáculos masivos, de ventosas del tamaño de platos, de una inteligencia malévola. Durante siglos se pensó que era pura fantasía, pero ahora sabemos que hay cefalópodos gigantes en las profundidades. Los calamares gigantes, género Architeuthis, pueden alcanzar 13 metros de longitud. Los calamares colosales, Mesonichoteuthis hamiltoni, pueden ser aún más grandes y tienen ganchos afilados en sus ventosas. No son pulpos, pero son parientes cercanos. Y si un marinero del siglo XVIII viera uno emerger de las profundidades, ¿cómo describiría esa experiencia excepto en términos de monstruos? El mito de que los pulpos son peligrosos para los humanos es en su mayoría falso. Con la notable excepción del pulpo de anillos azules, los pulpos generalmente no representan ninguna amenaza. Son tímidos, prefieren esconderse antes que pelear. Las historias de pulpos ahogando buzos son exageraciones dramáticas. Sí, un pulpo grande podría adherirse a un buzo y ser difícil de quitar. Sí, el pico podría morder si está realmente amenazado. Pero los ataques no provocados son extremadamente raros.
la mayoría de las interacciones entre pulpos y humanos son curiosas y gentiles. Hay un mito persistente de que los pulpos pueden caminar por tierra. Y este es parcialmente cierto, pero exagerado. Los pulpos pueden sobrevivir fuera del agua durante períodos cortos, hasta 1 hora en algunos casos, siempre que se mantengan húmedos. Y han documentado pulpos saliendo del agua para moverse entre pozas de marea o incluso para cazar cangrejos en playas durante la marea baja. Pero no es algo que hagan regularmente. No están adaptados para la vida terrestre. Es un comportamiento oportunista, un último recurso, no un modo de vida. Y finalmente, el mito de que los pulpos son seres ultraterrestres o extraterrestres. Este surgió en parte debido a estudios que mostraron que el genoma del pulpo es extrañamente complejo y contiene muchas secuencias que no se encuentran en otros animales. Algunos escritores sensacionalistas tomaron esto como evidencia de origen extraterrestre. La realidad es mucho más mundana, pero igual de fascinante. El pulpo ha estado evolucionando en la Tierra durante al menos 300 millones de años. Su genoma es complejo porque ha pasado por una tremenda cantidad de reorganización y edición genética a lo largo de ese tiempo. No es evidencia de origen espacial, es evidencia de un camino evolutivo único y altamente exitoso. Pero la idea del pulpo como ser alienígena tiene cierto mérito metafórico. Es probablemente la mente más ajena que podemos estudiar sin salir de la Tierra. Su forma de pensar, de procesar el mundo, de tomar decisiones, es fundamentalmente diferente a la de cualquier vertebrado. Si quieres entender cómo podría funcionar una inteligencia no humana, estudia al pulpo. Y así llegamos al final de nuestro viaje nocturno a través del mundo del pulpo. Hemos visto una criatura que desafía las categorías, que combina inteligencia con invertebración, que vive brillante y muere joven, que aprende todo sin maestro, que piensa con su cuerpo tanto como con su cerebro, que puede hacerse invisible en segundos, que usa herramientas, resuelve puzzles y escapa de acuarios para aventuras nocturnas. El pulpo. 3 corazones bombeando sangre azul. 9 cerebros trabajando en armonía descentralizada. Una piel que ve y cambia y se transforma. Todo en un cuerpo que podría pasar por un agujero del tamaño de una moneda. Y todo con una vida que raramente supera los 2 años. Es eficiencia evolutiva llevada a un extremo absurdo. Es inteligencia sin las ventajas que pensábamos que la inteligencia requería, sin vida social, sin crianza parental, sin longevidad. Es una de las mentes más extrañas que este planeta ha producido, solitaria desde el nacimiento hasta la muerte, autodidacta por necesidad, brillante por diseño y completamente, irrevocablemente ajena a todo lo que somos. El pulpo, una criatura que no debería ser tan inteligente como es, que no debería poder hacer las cosas que hace, que desafía nuestras suposiciones sobre qué se necesita para pensar, para aprender, para adaptarse. Y tal vez esa es la lección más profunda que el pulpo nos enseña, que la inteligencia puede evolucionar de formas que nunca imaginaríamos, que la naturaleza encuentra soluciones que parecen imposibles, que lo extraño, lo alienígena,
lo completamente diferente de nosotros. Puede ser tan complejo, tan capaz, tan extraordinario como cualquier cosa que hayamos conocido. El pulpo, breve, brillante y eternamente extraño.